Buenas noches, amigas y amigos. Bueno, más puntual que nunca, inicio este video 22:30 de Montevideo, Uruguay. Les doy la bienvenida a Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, México, que también se pueda estar vinculando y se pueda estar uniendo. Les voy dando tiempo para que se vayan sumando al chat interactivo. Sé que están medio desacostumbrados porque tuve unos días que estuve ausentada, pero no menos lejos de ustedes, sino que bueno, relacionado con el tema de el inicio y la reactivación de actividades judiciales y el término de la feria judicial por el tema de la cuarentena en nuestro país, en Montevideo, Uruguay, estuve con muchísimos casos judicializados, por consiguiente no pude estar compartiendo con ustedes todos los días como siempre, como ya estamos acostumbrados, así que ahora nos vamos a volver a acostumbrar de vuelta porque aquí estoy nuevamente con muchísimo gusto, los extrañé muchísimo, estoy tomando contacto otra vez de vuelta con todos para poder compartir con ustedes una serie de videos, así que prepárense porque si hoy tienen tiempo vamos a tener 4 videos continuados, que son los videos que les debo de la semana pasada y aquí estoy cumpliendo para todos ustedes para poder ayudarlos y poder aportarles como siempre algo que les sea de utilidad para sus días y sus vidas cotidianas. Bueno, a ver, el primer tema está relacionado con qué es lo que nos sucede cuando nos cuesta muchísimo hacer aquellas actividades o aquellas cosas que nos hacen bien a nosotros mismos. O sea, en realidad, ¿por qué, sería la pregunta, nos cuesta tanto hacer aquello que nos es positivo y útil para nosotros? Y es una pregunta que parece bastante simple, pero desde el punto de vista psicológico es bastante compleja, porque en realidad lo que podríamos estar hablando es de qué es lo que realmente nos autoboicotea o nos juega en contra para no terminar haciendo aquello que nos beneficia o vinculándonos con aquellas personas que realmente nos favorece vincularnos y dejando de lado aquellos vínculos tóxicos o aquellos vínculos que nada nos aportan y nada nos ayuda. Vuelvo a repetir, un tema que parece muy simple, pero como sucede muchísimo en la psicología de vida cotidiana y en el coaching personal y en el mentoring, los aspectos o los planteamientos que parecen simples, la mayoría de las veces son, diríamos, las temáticas más complejas de poder abordar y de poder trabajar diríamos, en el plano de lo psicológico y de lo psicoemocional. Entonces, en esta oportunidad yo elegía poder trabajar con todos ustedes por qué nos cuesta tanto poder hacer aquello que nos da resultado o poder comenzar a implementar aquellas actividades o aquellas prácticas o aquellos vínculos que realmente nos benefician verdaderamente y que claramente lo identificamos así, y evitar seguir teniendo esas costumbres y esas conductas que en realidad nos terminan perjudicando y bloqueando en una cantidad de aspectos en nuestra vida. Por otra parte, y diríamos la segunda pata que se abre en esta temática, que es súper atrapante e interesante para poder trabajar sobre todo nosotros, es solamente hago cosas buenas cuando me ven los demás. Y esto es un gran tema también que está vinculado al primer punto, ¿no? De por qué nos cuesta tanto hacer lo que nos es bueno para nosotros, que tiene que ver principalmente con conductas o actitudes sumamente infantiles, que en la mayoría de los casos, todos los seres humanos tenemos un manejo básicamente infantil. Esto lo quiero aclarar porque si no va a resultar o va a ser interpretado de otra manera. Cuando yo me refiero a que tenemos un comportamiento básicamente infantil, es que en realidad está comprobado que la mayoría de los seres humanos funcionamos psicológicamente cuando no estamos focalizados en una actividad concreta, específica, con una manera de reaccionar naturalmente y de forma automática que es propia del comportamiento infantil de un niño de entre 8 y 10 años de edad. Esto ustedes van a decir, qué horrible, ¿quiere decir entonces que me comporto como un niño todo el tiempo? No, no necesariamente. Pero en realidad cuando nosotros no estamos atendiendo lo que estamos haciendo o estamos trabajando más desde lo que vendría a ser nuestra mente automática de comportamiento, sí podríamos decir que nuestro cerebro funciona y da respuestas casi siempre desde un lugar mucho más infantil que adulto. Esto no es un elemento menor, esto es un tema bastante importante. ¿Por qué? Porque en realidad si nuestro cerebro naturalmente funciona desde ese lugar, claramente es esperable que funcionemos de forma más atractiva y más positiva
cuando sabemos que hay alguien que nos está viendo y o, en su defecto, que nos está controlando con su mirada. Un poco lo que de alguna manera Jean-Paul Sartre decía de que el infierno son los otros. Los otros hablan de mí, pero también de alguna manera me controlan y ejercen cierto poder sobre mis acciones y actividades. Es complejo y no es algo tan visto de manera natural en los seres humanos en general que las personas hagan determinadas cosas únicamente por el beneficio hacia su propia persona y hacia sí mismas. En realidad lo que vemos más comúnmente es que las acciones se hacen, aunque sean de buena voluntad, sí, pero la mayoría de las veces, si hay alguien que nos está mirando y hay alguien que está fomentando de alguna forma que yo actúe mejor, sí, que de una mala manera, es muy probable que yo actúe más fácilmente de mejor forma que de mala forma en función de quién me ve. Por otra parte, hay algo que está vinculado a esto, que ahora igual vamos a ir más a lo práctico, pero más en lo teórico hay algo que está vinculado a esto, que es la teoría del ojo del observador. Nosotros sabemos, ¿sí?, a nivel científico y a nivel inclusive cuántico, que nuestras partículas inclusive del organismo funcionan de otra manera y se manifiestan de otra forma, ¿sí?, cuando están siendo vistas por terceros, cuando hay un ojo observador que está mirando lo que en realidad nosotros hacemos o cómo nosotros funcionamos. Este elemento se comprobó en ámbitos científicos de, diríamos, características de instalaciones de laboratorio, ¿sí? Y también se comprobó con comportamientos humanos. En realidad, cuando los sujetos son observados, funcionan de una manera más, diríamos, ética, más moral, que cuando no están siendo vistos por nadie. Y acá hay un gran tema que tiene que ver con las figuras de autoridad que nosotros tenemos introyectadas. Cuando el niño solamente funciona de buena manera, ¿sí?, porque sabe que su papá o su mamá lo están mirando, es entendible porque es el comportamiento infantil y es esperable en la mentalidad infantil. Sin embargo, esto también aparece en los adultos, también se da en los adultos. Y cuando sucede así, tenemos que estarnos preguntando qué es lo que pasa con nuestra imagen de adulto introyectada. O sea, qué pasa con nuestra imagen de mamá y nuestra imagen de papá dentro de nosotros mismos. Para decírselo de una forma más, diríamos, general, ¿qué es lo que pasa con la vocecita interna? ¿Sí? Que vendría a ser la famosa vocecita de la conciencia, que no está funcionando en todos los casos como corresponde. Y entérense hoy a través de este video que en realidad todos funcionamos en base a un comportamiento relativamente esperable para el comportamiento o la respuesta propia que puede dar un niño de entre 8 y 10 años cuando no estamos focalizados en nuestra actividad o en nuestra función. Cuando realmente estamos pensando y estamos interesados en realmente lo que hacemos, ¿sí? Entonces, en esas circunstancias, realmente nosotros podemos comportarnos de una manera mucho más adulta, pero el comportamiento adulto es un comportamiento prefabricado, no es un comportamiento natural del ser humano. El ser humano en realidad, en términos generales, funciona más infantilmente que de manera adulta por naturaleza. Y esto es un elemento que tienen que tener en cuenta y no tienen que olvidarse porque es clave para después poder entender otro tipo de comportamientos complicados. Por otra parte, si nosotros tuvimos un mal vínculo con nuestras figuras parentales, mamá o papá, si tuvimos malos ejemplos, malos modelos, claramente voy a necesitar muchísimo más la presencia externa de alguien que actúe como un control para yo controlar la acción o la actividad de lo que desarrollo y hacerlo lo mejor posible. Es, por ejemplo, como en las empresas, cuando no hay alguien que está observando y está controlando, todos los empleados por naturaleza funcionan por debajo de su capacidad verdadera de funcionamiento, ¿sí? Y esto habla de alguna manera de la gran necesidad que tienen de la figura de autoridad, que se haga presente y que sea contundente y de alguna manera esté marcando un lugar para que la persona pueda dar su mejor respuesta. Lo ideal sería que nosotros diéramos nuestra mejor respuesta sin la presencia de nadie que nos estuviera controlando desde afuera. Pero este elemento naturalmente en el ser humano no se instala de esta manera y está muy vinculado también a la forma que tenemos de ser criados, cómo fuimos educados y demás. Por consiguiente, cuando nosotros tenemos esta sensación de que no hacemos lo que nos beneficia, nos echamos a mirar series en Netflix, por ejemplo, nos tiramos en un sillón y dormimos todo el día,
¿sí? Y no hacemos lo que debemos hacer y no cumplimos con nuestros deberes. Y en realidad nos damos cuenta que es porque nadie nos está mirando o nos está observando desde afuera, estamos teniendo una conducta o una actitud totalmente infantil, netamente infantil, que claramente tiene que ser modificada porque somos adultos. Y sabemos perfectamente bien que por más que estén presentes, ni nuestra mamá ni nuestro papá van a venir a señalarnos lo que corresponde que nos señalen. ¿Sí? Entonces hay dos respuestas frente a eso. O estoy esperando que venga alguien desde afuera a marcarme la posición como si fuese un adulto de referencia, ¿sí? De orden, ¿sí? O de alguna manera con esa conducta que estoy haciendo, ¿sí? Me estoy dañando a mí mismo para que realmente aparezca verdaderamente alguien que venga a señalarme que me estoy haciendo un daño, que me estoy haciendo algo malo, que no me hace bien, ¿sí? Y de esa forma yo no sentirme tan desprotegido, ¿sí? O tan desprevenido frente a la situación que estoy viviendo. Discúlpenme que estoy teniendo un tema con el trípode, por eso me distrae y me saca de eje. Ahora sí, bien, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en este tipo de casos con la habilitación de nosotros como persona? ¿Nosotros nos habilitamos o no nos habilitamos? O sea, yo considero que yo frente a mí mismo tengo la suficiente habilitación y la suficiente fuerza interna para decir lo que estoy haciendo tiene valor y esto no tiene valor, esto sí lo hago y esto lo desecho, o necesito a un tercero que venga a decirme y habilitarme y a darme a entender que yo realmente tengo el poder para poder, diríamos, saber fehacientemente qué es lo que me sirve hacer y qué es lo que no. En realidad lo ideal es que yo pueda autoconstruir un adulto interno, ¿sí? Dentro de mí mismo, que sea el que me habilite a mí mismo, no tener que salir a buscar la habilitación por un tercero desde afuera que venga y me diga esto que haces está bien, esto que haces está mal. Este elemento es un elemento bastante complejo a nivel psicológico y se ve muchísimo en las consultas clínicas donde en realidad las personas necesitan muchas veces consejos, orientación, porque se sienten internamente perdidas. Nosotros no tenemos por qué tener conocimiento sobre todo para poder dar explicación a todo lo que nos sucede. Pero sí es importante que si me está pasando muy recurrentemente, trate de entender por qué me cuesta tanto autohabilitarme y darme, diríamos, como dirían en el interior, la voz de aura para poder habilitarme a mí mismo y decir, yo valgo, yo sé, yo puedo, yo lo puedo hacer, yo voy y lo voy a ir a lograr, voy a tener un buen vínculo, voy a tener éxito en mi relación de pareja, voy a salir adelante, voy a cortar con un círculo vicioso con el que nunca cortó mi núcleo familiar o mi árbol genealógico. Yo voy a hacer el corte, yo voy a hacer la diferencia y confiar realmente en lo que me estoy planteando. No se olviden que el tema de la autoconfianza acá, en este tema, es clave. Yo debo tener autoconfianza para no necesitar todo el tiempo un alguien externo que me esté diciendo que yo valgo y que yo puedo. Yo debo saber que yo valgo y que yo puedo y debo de alguna manera hacer determinadas cosas que a mí mismo me muestren que yo puedo, que puedo conseguir lo que busco, que puedo alcanzar mis metas, que puedo lograrlo. Punto número 1. Traten de empezar a hacer cosas para demostrarse capacidades a ustedes mismos, no a los demás. O sea, el ser humano siempre es un ser humano o un ser muy de terceras opiniones. O sea, siempre por lo general estamos criados de una manera que nos obliga de alguna forma, hasta culturalmente, a tratar todo el tiempo de demostrar a los otros que sí podemos, pero para demostrarlo. No para en realidad comprobarlo sobre nosotros mismos. Traten de empezar a buscar como ejercicio actividades que les permitan a ustedes comprobarse a ustedes mismos que ustedes pueden conseguir lo que quieren conseguir, ¿sí? Y saquen de esta historieta al tercero que está por fuera. ¿Por qué? Porque en estos momentos, a su vez, se suma un gran problema, que es el problema de la cuarentena, donde en realidad yo me encuentro completamente solo de alguna manera. No estoy teniendo personas que me vean, personas que me miren, personas que puedan decir qué bueno o qué malo lo que estás haciendo. Y por consiguiente, todos estos aspectos que yo elijo para trabajar con todos ustedes y compartir, empiezan a hacer crisis en nosotros, empiezan a generarnos malestar, empiezan a hacernos sentir sentimientos de derrotismo, nos empezamos a sentir como que no podemos, que no valemos, nos deshabilitamos.
nos desautorizamos frente a la realidad que vivimos y de alguna manera nos convencemos a nosotros mismos mentalmente que no podemos conseguir lo que estamos buscando. Y salimos fehacientemente, de manera desesperada, a buscar a un tercero que nos dé apoyo, que nos diga que sí podemos y demás, que no es lo mismo que yo tenga esa habilitación adentro. Traten de construir su propia autohabilitación y anímense a ofrecerse, a mostrarse, a dar lo que tienen para ofrecer, a dar lo que tienen para entregar, porque se van a encontrar con que abren la puerta de un mundo que es maravilloso, que les va a devolver que ustedes valen, que ustedes pueden. Y es muy probable que cuando tengan problemas o cuando estén pasando por situaciones de crisis o de angustias importantes, se tengan que sostener en esa puerta que abrieron nueva, en ese mundo, que les va a seguir devolviendo todo el tiempo lo positivo que es aquello que ustedes están ofreciendo, que es aquello que ustedes están dando y demás. No se olviden que nosotros somos lo que venimos a hacer y a entregar en nuestra vida. Nosotros, en realidad, en esencia, no somos más que la misión que venimos a cumplir en este plano. Y es muy importante lo que venimos a cumplir. Por eso es muy importante saber qué es lo que tenemos para ofrecer, qué es lo que tenemos para dar. Frente a esto, traten de tirar por tierra las autoexigencias extremas, los puntillismos donde empiezan, no, pero me falta esto, me falta... Nunca van a estar totalmente preparados para ofrecer lo que tengan que ofrecer. Lo importante es que se lancen, lo importante es que empiecen, lo importante es que quiebren la lanza y comiencen, ¿de acuerdo? Porque cuando se pasa esa línea, diríamos, de sonido, ya después es todo mucho más simple, se hace todo mucho más práctico. Y no se olviden que el ser humano funciona en base a praxias, en base a comportamientos reiterados que los integra y los incorpora como prácticas automatizadas, ¿sí? Que después, a medida que va avanzando, va mejorando, va, diríamos, especializando y va pudiendo dar más, diríamos, respuestas mejores a lo que se le va demandando y a lo que se va proponiendo. ¿De acuerdo? O sea que la autohabilitación es clara y necesaria, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa justamente cuando sentimos que nos quedamos solos y nos apagamos? Tiene que ver directamente con este tema. Tiene que ver con que en realidad yo estoy todo el tiempo buscando una autohabilitación afuera, ¿sí? Y cuando el otro de afuera se va o desaparece, yo es como que me apago, me desenchufo. Me falta la energía para seguir funcionando, ¿sí? Y autogenerándome. Bueno, apréndanse a reinventarse, apréndanse a reincorporarse a la realidad que les toca, que está en continuo cambio, y aprendan a reinventarse en el hecho de dar nuevas respuestas, dar nuevas soluciones, ofrecer nuevos productos, ofrecer nuevas actividades, nuevas vivencias que puedan dar desde su circunstancia de vida, desde su experiencia. Busquen ayudar a otros, busquen vincularse desde ese lugar. Eso es la reinversión, la reinvención, que de alguna manera es una reinversión. Sí, es una reinversión en ustedes mismos, en invertir nuevamente y en apostar nuevamente a creer en ustedes, ¿de acuerdo? Este personaje muy conocido que todos lo tienen que manejar, que es contemporáneo, es Steve Jobs, el cual planteaba siempre que es clave poder reinventarse, pero no solamente a nivel económico. La reinversión es una reinvención a nivel primero existencial. Después viene lo económico. Lo económico es posterior, porque en realidad primero nosotros somos, y después que somos y nos transformamos en lo que somos, podemos empezar a ser en otros planos, como por ejemplo el económico, el de negocios, el relacional, etcétera. Pero primero tenemos que ser, primero tenemos que reinventarnos a nosotros mismos. ¿Qué necesito para reinventarme? Primero que nada, perdonarme. Perdonarme a mí mismo, que no es un cliché que repito como un loro. Perdonarme significa realmente tomar contacto y conciencia con todo aquello que hice, que no estuvo para nada positivo, ni fue para nada bueno. Primero para mí y después seguramente para los demás. Perdonar esas carencias, perdonar esas limitaciones, aceptarlas como parte mía y seguir adelante. O sea, poder de alguna manera reciclar estos elementos en algo positivo para poder seguir adelante y no estancarme en el fracaso, en lo que me pasó, en lo que me equivoqué y en cómo me equivoqué.
Yo creo que por ahí vienen, diríamos, como estos canales importantes para que también empecemos a cortar esta costumbre codependiente de estar todo el día o toda nuestra vida dependiendo de la mirada de los demás para poder hacer algo, para poder animarnos, para poder lanzarnos, ¿sí? Para poder aventurarnos en algo nuevo para nuestras vidas, que siempre va a redundar también en un enriquecimiento para la vida de todos aquellos que nos rodean. Que esto es algo de lo que no se tienen que olvidar nunca, porque esto es como un motor que funciona por funcionamiento. Cuanto más funciono, más funciona, cuanto más energía doy, más energía tengo, y así sucesivamente. De esa manera no se acaba, no se termina, ¿sí? Como un dínamo, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué pasa con esto de necesitar siempre a los demás para que me habiliten o para que sentirme aceptado? O sea, ¿qué pasa con lo que yo siento frente a mí mismo? En realidad, ¿a mí me gusta estar conmigo mismo? Yo elegiría, que esta es una pregunta de coaching, vivir con una persona como yo elegiría existir y compartir mi vida al lado de una persona como yo me conozco. Esto tiene que ver con el autoconocimiento, tiene que ver con que empecemos de alguna manera a tratar de hallar cuáles son los puntos centrales que me gustan más de estar conmigo mismo. O sea, qué es lo que me gusta de mí y qué es lo que me gusta compartir de mí mismo cuando estoy solo conmigo mismo. Porque estar solo conmigo mismo es, diríamos, el jardín que yo voy a tener que cultivar para que otros después se acerquen a ese jardín sin necesidad yo de estar corriendo atrás de los otros para pedirle habilitación, para pedirle consejo, para, diríamos, sentir que los otros me necesitan y necesitarlos yo a ellos, de alguna forma. O sea, si yo me siento cómodo conmigo mismo, menos necesito la habilitación ajena, sí me importa lo que puedan opinar, pero no vivo dependiendo únicamente de eso y cultivo mi jardín. De alguna forma es como el dicho que dice, cultiva tu jardín todo el tiempo y espera tranquilamente que las mariposas solas se acerquen a él. Cuanto mejor tengan su jardín interno, más fácil va a ser que todo el entorno se acerque a ustedes. Si su jardín está descompensado, está destratado, está feo, está empobrecido internamente, claramente van a haber muy pocas personas que van a querer acercarse a compartir con ustedes y demás. Esto, por ejemplo, se ve mucho en la clínica con niños. Cuando yo trabajo con chiquitos, trabajo con casos con escuelas, por ejemplo, y me doy cuenta muchísimo la capacidad de socialización que tiene el niño en función de una única pregunta, que es muy simple. Es preguntarle si los demás compañeritos quieren o no quieren, ¿sí? Formar un grupo o hacer actividades o compartir actividades de clase con el nenito o con la nenita. Y uno, en base a lo que ellos contestan, se da cuenta perfectamente qué es lo que pasa. Por lo general, los que son víctimas de bullying son los primeros en ser rechazados y no quieren ser aceptados. Pero, a ver, sin ánimo de culpar a la víctima, este es un claro ejemplo de que los que son rechazados, los que son rezagados y el entorno no se les acerca naturalmente, claramente algún tipo de dificultad interna tienen, algún tipo de desconexión primero con ellos mismos sufren y por esa misma razón el entorno no se contacta de la misma forma de manera natural con ellos que con el resto. No estoy, por supuesto, victimizando a las víctimas de bullying, por favor no se me malinterprete, todo lo contrario. Estoy tratando de ofrecerles una mirada diferente en base a una temática muy cotidiana como la que estamos tratando hoy. A ver, la pregunta sería, ¿qué pasa cuando el entorno naturalmente no se me acerca? O sea, ¿qué hay desconectado de mí mismo que hace que los demás no se me acerquen de manera natural? Los chiquitos que viven bullying o los chiquitos que viven situaciones de desplazamiento y de falta de integración social en los grupos a donde pertenecen, por lo general tienen una desconexión interna con algo de su propio ser, vinculado a un problema en la casa, un problema que viven con los papás, un problema que viven con los hermanos o con alguien más, y eso hace que el resto... No se olviden que somos animales también y que tenemos muy desplegado nuestro comportamiento en clan, ¿sí? Hace que el resto del clan, diríamos, detecte este elemento extraño, este elemento desconectado dentro del niño y lo separe, lo aparte. El bullying no necesariamente existe por alteraciones o por comportamientos iatrogénicos y extraños de parte de los bullers, sino que el buller también tiene una capacidad, entre comillas, muy selectiva para olfatear determinados problemas de desconexión que tiene el niño
que recibe bullying o que sufre bullying. Es una temática muy delicada la que les estoy transmitiendo y tiene muchísima connotación y vinculación después en la vida adulta de quien sufrió bullying. Porque nosotros cuando lo sufrimos, yo por ejemplo soy un caso viviente que lo sufrí durante toda mi infancia y durante muchísima parte de mi adolescencia, tenemos que después como responsabilidad personal trabajar sobre nosotros mismos terapéuticamente para entender qué fue aquello que se desconectó adentro nuestro, que hizo que alguien del grupo al que nosotros pertenecíamos olfateara esa desconexión y nos eligiera para poder ejercer violencia sobre nosotros. Este elemento no es menor, recuérdenlo y traten de pensarlo ahora, no importa la edad que tengan, casi nadie que esté en este momento en edad escolar, que me esté viendo, son todos adultos, o sea que piénsenlo ahora desde su adultez. Y también piensen si sufrieron situaciones de acoso laboral, porque el acoso laboral tiene un paralelismo con la vivencia de bullying en la escuela, nada más que es un bullying de adultos. ¿Sí? Y alguna cosita desconectada o algo emocional con mucho dolor puede ser que esté en su interior y que haga que este tipo de personajes que maltratan personas que están más debilitadas a nivel emocional, los olfateen, los identifiquen y vayan tras de ustedes. El tema de acoso laboral y bullying en el trabajo, o mejor dicho, moving, lo voy a trabajar en 3 charlas próximas que ya estoy preparando para compartir con todos, porque es un tema que me están pidiendo muchísimo de distintas partes del mundo. ¿Bien? Bueno, a ver, la pregunta es, ¿cómo aprendo a quererme a mí mismo? ¿Cómo me aprendo a aceptar? ¿Cómo aprendo a, cuando identifico cosas que no me gusta ver de mí, aceptarlas también desde un lugar que no sea el de juez marcial terrible, que corta cabeza cuando ve algo que no le gusta, o desde un lugar de avestruz que ve algo que no le gusta y mete la cabeza dentro del agujero? O sea, cómo aprendo a verme al espejo, todo aquello feo, aquello no agradable, todo aquello que hablábamos en las otras charlas sobre la sombra, ¿sí? Y a tener compasión de alguna manera por esa parte y poder integrarla. 2 películas que les comparto para esta charla motivacional que sé que les van a interesar muchísimo si no las vieron y están vinculadas a esta acción de poder integrar y vincular la sombra en nuestro interior. La primera, El retrato de Dorian Gray, que seguramente lo tienen que conocer, deben conocer la novela de Oscar Wilde. El retrato de Dorian Gray trabaja sobre un tema que tiene que ver con una persona que aparentemente es muy perfecta, pero se puede empezar a ver en un espejo que le muestra todas sus partes ocultas que no muestra la sociedad. Muy interesante, se las recomiendo. Está la versión antigua y la versión moderna, donde trabaja el protagonista de Claroscuro. Así que todas las chicas presentes que les guste el protagonista de Claroscuro van a estar contentísimas de poder ver esta versión, este remake. Y la otra película que les recomiendo para poder trabajar el tema de cómo ir integrando nuestra parte oscura o nuestra sombra para curarnos internamente y no estar pidiendo habilitación de la afuera todo el tiempo es Nosotros, la película de John Peele, que es un director africano, es el mismo director de la película Huye, y es una película donde una familia se encuentra de frente en una realidad determinada con su sombra, o sea, con cada una de las sombras de sus propios integrantes que cobran vida y que aparecen a tomar contacto con los supuestamente verdaderos. Entonces, en esta, diríamos, pulseada que aparece entre la sombra y el verdadero, empiezan a aparecer una serie de cuestionamientos éticos y morales. O sea, ¿qué es lo que nosotros mostramos? Mostramos al supuesto verdadero, y el supuesto verdadero, ¿cuán verdadero es? ¿Y cuánto tiene de la sombra? ¿O cuánto tiene nuestra sombra de quienes realmente nosotros somos? Porque esto es como el yin y el yang, lo negro tiene blanco y lo blanco tiene negro en nuestro interior. Entonces, conocer estas 2 facetas de nuestra esencia es muy liberador para el ser humano, es muy fortalecedor, porque créanme, uno al poder aprender a integrar los talones de Aquiles con los que cuenta, se transforma en alguien mucho más fuerte, ¿sí? Porque sabe
cuándo viene la curva cerrada y sabe cómo tiene que manejar en ese tipo de circunstancias para evitar derrapar e irse al precipicio. Hay un ejercicio que les dejo que me parece súper interesante para que puedan trabajar ahora que están en cuarentena, que seguimos en cuarentena y que capaz que pueden aprovechar el tiempo, que tiene que ver con que cada uno de ustedes pueda dibujar, pero realmente tienen que dibujarlo, no importa la edad que tengan. Tienen que dibujar una heroína o un héroe construido por ustedes mismos y tienen que marcar al lado de esa heroína y de ese héroe sus fortalezas y sus debilidades. Entonces tienen que marcar sus superpoderes, o sea, fortalezas, y sus debilidades también. Lo que se genera en este ejercicio es algo maravilloso. Yo lo trabajo con niños también y con adolescentes, se lo pueden aplicar a niños y adolescentes, así como adultos, es apto para todas las edades. Y realmente uno ve cosas increíbles, hasta el punto de encontrar casos donde les es muy imposible poder desarrollar cuáles son las debilidades del héroe o de la heroína. O sea, no pueden escribir o identificar cuáles serían las debilidades porque hay una debilidad tan grande en el interior de esa persona todavía, ¿no verdad? Salvando las diferencias por edades y demás, que hace que esa persona no quiera interpretar lo que es una debilidad por temor a realmente ser vencida o ser de alguna manera aniquilada o perturbada por esa debilidad. Entonces es muy importante que nosotros podamos identificar cuáles son nuestras debilidades así como nuestras fortalezas. Es verdad, nos tenemos que tirar para arriba, nos tenemos que dar ánimo para seguir y para fortalecer lo positivo, pero también identificar nuestra sombra, como pasa en las películas que les recomendé de Nosotros y de El retrato de Dorian Gray, es una manera de fortalecer aún más nuestras fortalezas, porque es conocer, diríamos, como un territorio más oscuro de, diríamos, el mapa que creemos conocer en su totalidad. No se olviden que el territorio no es el mapa precisamente, ¿de acuerdo? Hay muchas partes del territorio que quizás no estén mapeadas todavía. Y cuanto más mapeen ustedes de aquello que no se ve, más fuerza van a tener y un mapa más específico, más agudo y más concreto para dar respuesta a situaciones complejas van a poder desarrollar y transformar a lo largo de sus existencias y sus formas de ser en el mundo, sin necesidad de tomar tanto el ejemplo del otro, el concepto del otro, que el otro me habilite, que el otro me permita, porque ustedes pueden, ustedes tienen todos los elementos necesarios para poder salir adelante. ¿De acuerdo? Tienen la capacidad de crear con lo que les tocó, ¿sí? Crear es maravilloso. La capacidad creativa es lo que nos salva de la dependencia emocional. Si yo aprendo a crear con lo que tengo, no voy a ser nunca más un dependiente emocional de otro que me esté habilitando todo el tiempo para hacerme creer que yo puedo. Porque yo con lo que tengo creo y al crear cosas nuevas me doy cuenta que puedo y que puedo cada vez más. Así que acuérdense de eso. Frase final para terminar este video, que fue fuerte porque puse varios conceptos en la mesa de mentoring, de coaching ontológico y de autoempoderamiento. Última frase, no necesitan un amor de alma gemela, no necesitan la compañía eterna y perfecta para toda su vida, ¿sí? Para ser felices y vivir felices. Lo único que necesitamos para ser felices y vivir felices es simplemente nada más y nada menos que paz. Necesitamos paz para vivir en paz y ser felices viviendo en paz. Con paz ustedes consiguen absolutamente todo lo que buscan y todo lo que les va a dar la felicidad que como seres humanos merecemos, nos merecemos y necesitamos para vivir nuestra vida de una manera digna, agradecida y llena de potencia, pasión y energía para seguir adelante, levantarnos todos los días con ganas y continuar.
Así que espero que les haya gustado. Les mando un abrazo enorme. Perdónenme que hoy hacemos diríamos, hoy estamos en la vigilia de maratón de videos, o sea que van a recibir muchos saludos y muchos besos y abrazos desde acá porque voy a hacer un saludo y un cierre por cada video. Gracias por estar ahí conectados, gracias por estar, un beso gigante, bueno, a todo Uruguay, a todo el interior que sé que se está conectando actualmente, Chile, Argentina, Entre Ríos, Misiones dentro de Argentina, un abrazo gigante a Perú, todo Perú, que hay una cantidad de gente seguidora incondicional, impresionante, Perú, Chiclayo, bueno, Lima, todos los lugares, Trujillo, todos los lugares donde voy a estar también. Un beso gigante a toda la gente de México, muchísimas gracias. Para la semana que viene les voy a estar avisando porque voy a estar dictando una serie de charlas que son más especializadas, pero que tocan temas de coaching y también vinculan temáticas vinculadas al ámbito de lo profesional para que se mejoren profesionalmente y laboralmente, abiertos para todos. Los voy a estar dictando por pedido del gobierno mexicano. Lo voy a dar para 25 estados de México y creo que, si mal no recuerdo, va a estar abierto para todos los que quieran participar. O sea que a partir del martes que viene, en el entorno de las 16:30 o sea, obviamente de la tarde de Montevideo, Uruguay, vendría a ser las 14:30 de Perú, las 14:30 de México y las 16:30 de Argentina. Voy a empezar con esta serie de talleres que van a estar súper interesantes, que los vamos a hacer por Zoom. Les voy a pasar el contacto, así que todos los que quieran comunicarse van a poder estar en comunicación y van a poder ver talleres de mentoring. Y comienzo también en muy breve masterclass y master chats que vamos a empezar a tener, no solamente con mis charlas, que gracias a todos nuevamente por estar siempre en comunicación, en contacto, y gracias a los pedidos de ustedes siguen adelante, sino que también voy a traer, diríamos, invitados vinculados de ambientes súper variados, donde ustedes van a tener opiniones, comentarios, relatos de experiencias de vida de gente súper interesante de distintos ámbitos donde yo me muevo, que conozco muchísima gente de muchísimos ámbitos diferentes, desde el forense, desde el criminológico, hasta lo que tiene que ver con novelistas, escritores, pintores, artistas plásticos. O sea que vamos a tener estas masterclass, master chats, que también en breve les voy a estar informando. Así que les mando un beso gigante. Bueno, muchísimas gracias, Joana, gracias, Alicia, gracias por los likes con los corazoncitos, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Seguimos en el próximo video live, ahora en unos minutitos, el próximo tema. Seguimos adelante y vamos a estar trabajando las temáticas que les propuse, ¿sí? A continuación, ¿sí? Que tiene que ver con la dieta energética, de cómo podemos alimentarnos de una manera, diríamos, cetogénica, más energética, que nos haga bajar en todo lo que es consumo de carbohidratos y nos aumente la energía, principalmente mental, principalmente cerebral, para estar más prendidos mental y cerebralmente más horas durante el día, evitar el cansancio, la fatiga psíquica y demás en esta cuarentena, que es súper importante. Claro que sí, Rosana, muchísimas gracias. Les aviso con muchísimo gusto sobre las conferencias de la semana que viene. Van a ser todos los martes, van a empezar a ser por Zoom para toda la gente de México y seguramente sean abiertas para todos. Así que todos los que quieran participar, gracias por estar ahí. Un beso gigante y nos vemos en el próximo video en unos minutitos nada más. ¡Mua! Chau, los quiero. Cuídense y que todo esto sirva para, como siempre digo, salir mejor de la cuarentena de lo que entramos a ella. Chau, chau.